Bienvenidos a otro mini podcast. Mi nombre es Andrés Peña. Yo soy Gallito Ramírez y esto es Rienda X. Bueno, Gallito, hoy vamos a hablar un poquito de lo que ha sido Goner a través de la historia. Como lo han visto desde el primer capítulo de Rienda X, yo soy nuevo en este mundo y sin embargo pues he tratado de envolverme un poquito en la genética, y yo creo que hoy día, más que alguien me corrija, más que tú que llevas muchos más años en esto, pues creo que no hay todavía, porque pues la historia no está escrita, un cemental a lo largo de la historia tan grande o tan famoso como lo fue Goner a lo largo de todos estos años. Yo creo que deja tú la historia o lo que ha producido o ha ganado, pero al final del día yo lo veo como un caballo emblemático, que al final del día tiene rasgos muy particulares, que en México fue un boom, sigue siendo un boom para mucha gente que no está dentro de la charrería, como tú mencionas, tú tienes poco en esto, y al final del día el ver un caballo careto, ojos azules, que no necesariamente al ser careto de ojos azules es Goner, tú lo sabes, Sí, ya lo hemos hablado, pero mucha gente dice, ay, careto de ojos azules es un Goner. Hay muchos hermanos o medios hermanos de Goner que generan esas mismas marcas, ¿no? Y digo, al final del día es un caballo, no solamente por lo que ha producido, por lo que los hijos han ganado y también los nietos han ganado y producido, sino que además de eso, pues ha sido trascendental en todos los aspectos, no solo en la rienda de Estados Unidos, el reining, sino en otras disciplinas como nosotros la charrería. Pero es hasta aspiracional, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no conoces que su sueño sea tener un hijo de Goner o una yegua hija de Goner? O sea, al final del día, independientemente de las marcas, independientemente de lo bueno que pueda hacer o de lo malo que pueda hacer como caballo competidor, si lo quiere de alguna manera, durante cuántos años y para cuántos, inclusive para mí en algún momento, a mí sí me gustaría tener una yegua de Goner o un hijo de Goner por lo que representa, por lo que dejó como legado. Tan solo cuántos años tiene muerto. Claro, sí, más que nada, como dices tú, como el legado que ha dejado, porque es un caballo que no recuerdo muy bien, al final del día no soy perfecto en esto, no sé si murió alrededor de 2012, 2014 por ahí, pero es un caballo que ya tiene muchos años muertos, seguimos viendo muchos hijos de él, compitiendo actualmente, ya vimos en Oklahoma, vimos 2 hijos de él en la final, uno con Andrea, el otro con Arno, pero al final del día son caballos que siguen ahí, ¿no? A pesar de que el caballo ya murió hace años, se siguen sacando hijos de él por método Dixie, entonces mucha gente pensaba que ya, o sea, que ya estábamos viendo como inclusive yo que no había tenido la oportunidad de ir a Oklahoma y de ir a un Futurity ni nada por el estilo, yo pensaba que ya habíamos visto tal vez lo último de los hijos de Goner, y la realidad es que no. Sí, así es, y digo, al final del día no vamos a dejar de ver durante muchos años. ¿Por qué? Porque la tecnología y la ciencia que ha avanzado sobre todo en el tema de reproducción, nos va a ayudar a seguir viendo por muchos años hijos de Goner. Digo, al final del día, ¿qué tantos? No sé, pero seguramente sí va a seguir habiendo. Y como tú lo dices un poco, al final del día, mucho el sueño de todas las personas es tener un hijo de Goner o una hija de Goner, por lo que representa y por el peso que tiene y el valor que le puede agregar no solamente como caballos, sino a las crías, ¿no? Y siguen ganando. O sea, es que lo impresionante aquí es que pues muchos dicen, bueno, hoy día, por ejemplo, Gonatrasha, su hijo más productor, si lo quiere de alguna manera, este año pues, fue tendencia el hecho de que lo superara como productor. Sí. Pero bueno, o sea, eso no, vimos más hijos de Goner todavía en la final que creo que de Gonatrasha. Gonatrasha, así es. Y digo, así como el caso de Gonatrasha, pero ya también por ahorita los hijos de Inferno, puede pasar lo mismo, al final del día va siendo una cadenita. ¿Por qué? Porque obviamente las bolsas hoy en día y año con año cada vez van a tener más valor, y por lo mismo vamos a ver cosas más llamativas en cuestión de ganancias, porque si nos vamos años atrás, pues Goner no ganó ganó menos de $200,000. Claro, lo que platicamos el otro día, o sea, las bolsas están marcando una nueva tendencia, claro, tanto como negocio como para posicionar a los caballos en el ranking de ganadores, ¿no? En lo que en ese entonces eran $190,000, probablemente hoy sería más de $500,000. Así es. En ese nivel de competencia y en ese nivel de ganador al final del día, ¿no? Y siento que la gente no le da el valor suficiente a eso. Siento que ahorita lo más normal es decir, no, ya no ganó menos de $300,000. No es un buen, o no fue un buen caballo. Bueno, es que tal vez entonces no sé cuánto se ganaron un campeón de Futurity, ¿no? Este año se llevaron $423,000 por ahí. En ese entonces, ¿qué te gusta? Que se ganara, no sabe. $90,000. Bueno, yo soy un picado de esto, ¿qué chingados te digo? Al final del día, pues,
ya las bolsas son muy diferentes, Gallito. Sí. O sea, es como ahorita, ¿no? Digo, es cambiar un tema y bajarlo un poco al mundo charro, ¿no? Pero pues yo creo que nunca se había visto que un caballo ganara tanto dinero como lo ganó este año Veneno, ¿no? Así es. Bueno, con Veneno Poison, como le quieras llamar. Pero pues eso también se ve reflejado en Estados Unidos. Y yo creo que la industria del caballo va para allá. O sea, al final del día, digo, de antemano lo sabemos, ¿no? No es un mundo barato. No es algo, lo vemos en las maquilas, cada vez son más elevadas. Hoy día tener un hijo de Goner te cuesta por Ixi $10,000, me parece. No es algo barato. Sin embargo, pues yo creo que ya se vuelve algo aspiracional. Así es algo alcanzable al final del día y es algo, como mencionabas y vuelvo a repetir, que para muchos, y inclusive para ti, para mí, sigue siendo un sueño. ¿Por qué? Porque hoy en día es difícil poder tener algún hijo o una hija, ¿no? Y al final del día siguen siendo trascendentales y lo van a seguir siendo durante muchos años. ¿Por qué? Porque la genética va marcando un poquito eso y al final del día es como antes nos íbamos a líneas más viejitas, que si Dog Bar, que si Playground, King Fritz y todo eso. Al final del día fueron líneas de fundación que hoy en día podemos ver plasmadas en algunos otros sementales. Entonces, lo mismo va a pasar con Goner, con Wimpy y un sinfín de sementales más. Y lo impresionante es lo que la tecnología nos da hoy día, ¿no? Digo, hoy día vemos que sus hijos lo superan, que probablemente su nieto lo vaya a superar. Claro. El caso más cercano, pues, como nieto, creo que es Hiperno. No creo que haya alguien que se le acerque ahorita, hoy día, a ese nivel de producciones. Como productor, así Como es. producción, como ganador, volvemos a lo mismo. Tú ves los números de Inferno y no fue algo sorprendente. ¿No? Pero pues no hay, o sea, no, sus hijos, pues genuinamente nos han sorprendido. Sí, o sea, al final del día, que el caballo no haya sido espectacular compitiendo y que haya ganado miles de dólares, significa que eso te va a dar la garantía que sus hijos van a hacer lo mismo. E inclusive igual puede haber casos de caballos que no fueron muy buenos compitiendo, pero tienen hijos muy buenos. Entonces, al final del día eso es lo bonito de eso, es lo padre de la genética, que al final del día, digo, obviamente tienes cierta garantía o cierta probabilidad de tener algo muy bueno con algo bueno. Al final del día, como dicen por ahí, quieres quitarte de broncas, busca una yegua buena y un caballo bueno, ¿no? Porque pues es más difícil que de una yegua regular y un caballo bueno te salga algo bueno. Entonces mejor una yegua buena, un caballo bueno y eso te va a garantizar un muy buen hijo. Que no es garantía. ¿No? Digo, tú y yo lo sabemos, al final del día, digo, no porque ya haya resultado una vez quiere decir que siempre va a resultar, aunque evidentemente se busca tener una mayor certeza sobre, porque pues al final del día nadie quiere hacer una inversión por no obtener algo que valga la pena. Claro, y al final del día lo que buscas es no una garantía, pero sí una probabilidad más alta de poder llegar a tener algún campeón o algún caballo que se le acerque a eso, ¿no? Bueno, y de los hijos recientes, porque pues, al final del día es lo que traemos más fresco, pues ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el que como productor te ilusiona más o piensas que puede, digo, hay dos en específicos más recientes, Sí. que creo que son los dos que me vas a platicar, que yo creo que son los dos que pienso yo que se van a poner un poco en tendencia, no lo sé. Vimos ya algunos de sus hijos en la subasta de Estados Unidos, sin embargo es muy pronto, pero ¿tú qué esperas de ellos? ¿Qué piensas que va a suceder con ellos? Sí, al final del día digo, yo no lo sé todo, tú tampoco, No, estamos ahí, estamos en mitote, es algo que nos gusta, No es la bolita de es algo cristal. que nos apasiona, pero yo creo que al final del día mucha gente lo que está buscando es cuál va a ser el próximo Goner, o cuál va a ser el próximo hijo de Goner que va a ser el próximo Gonatrasha o la competencia de Gonatrasha al final del día, porque si nos ponemos a comparar, Gonatrashas ya es una diferencia abismal de todos los demás hijos de Goner como productor, ¿verdad? Yo no digo como ganador, que como ganador fue un gran caballo, ¿no? Pero hablando un poquito de la tendencia y a lo que la gente está buscando hoy en día y cayendo un poquito en lo que me dices, obviamente la sensación hoy en día es el primer caballo que ha llegado a más de $1 millón compitiendo en reining, que es Downright Amazing, conocido como Amazing. Yo creo que va a ser un caballo, o ya lo es, trascendental, en el sentido que es el primer caballo en la historia del reining en ganar más de $1 millón, cosa que no se había habido antes. Y que para ponerlo en dimensión, o sea, estamos hablando de, digo, al tipo de cambio de que un caballo haya ganado 18 millones de pesos compitiendo. ¿Cuántos años tiene hoy día Dara Mission? creo que tiene alrededor de 7, 8 años. Todavía va a competir este año seguramente. Yo quiero pensar que sí, más no creo. No creo. ¿Por qué? Porque al final del día ya es un caballo que ya ganó lo que tenía que ganar. Creo que por ahí le faltó ganar el Run for a Million. Si lo lograra hacer este año, si le dieran la oportunidad, sería algo fenomenal. Más al final del día el caballo ya demostró lo que tenía que demostrar. Ya es un caballo que ya pasó la marca del millón. Creo que le ponen $1 millón más porque le da a entender que el caballo
todavía va a seguir compitiendo. Puede ser que lo veamos en las calificaciones para ver si puede calificar al Run for a Million, que ya tiene su lugar a lo mejor. Entonces, al final del día, pues ya es trascendental el caballo, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto pueden llegar a dar sus crías, ¿no? Que creo que vamos a empezar a ver competir, no sé si el próximo año 2027 o el 2028 por ahí. En la subasta se fueron, que me parece, 3, 4. 3, 4 crías, así es. Digo, aquí en el rancho la intención es tener una en algún momento. Así o sea, es parte del proyecto. Y pues es buscar eso, ¿no? O sea, buscar esos nuevos sementales que nos den un poquito, que nos cambien un poquito lo que al final del día se busca, tal vez de lo que muchos arrendadores, tanto en Estados Unidos como aquí, piensan de lo que es deficiente goner, ¿no? Tal vez un poquito de ese brío, de esa chispa y de los movimientos, y tal vez encontrarlo al final del día con unas mamás que les aporten eso. Sí, justamente volviendo un poquito a lo que hablábamos el otro día de Spokes Garawist, o sea, al final del día el Spokes Garawist puede dar esa chispa, entonces no sabemos, a lo mejor esa cruza puede llegar a servir en algunos casos, ¿no? Entonces es justamente eso, al final del día el goner, lo deficiente que tenía en algunas zonas, lo buscan complementar con otras yeguas para tener caballos más modernos que se adapten cada vez más a las disciplinas, sobre todo en reining, ¿no? Ya en cuestión nuestra charra, pues a lo mejor nosotros sí vamos a ir buscando otra cosa, porque pues al final del día son disciplinas muy similares, como siempre lo hemos platicado, pero al final no son iguales, ¿no? Ahora vimos a Andrea en el Futurity, y digo, tú tuviste la oportunidad de platicar un poquito con él, porque aparte tú lo conoces, trabajaste unos años por allá, pero otro es uno de esos, de los hijos más famosos que hoy día yo creo que van a hacer tendencia, y que pues al final del día él lo tiene en el rancho, yo creo que va a seguir compitiendo, y es Olvet Sarov. Así es. Sí, ese caballo fue campeón del Futurity, si mal no recuerdo, 2021, 2020, por ahí vimos. Creo que fue, no estoy seguro, pero creo que fue el último Futurity que ganó Andrea Fapani con ese caballo. Y digo, además de, deja tú que el caballo siga compitiendo, creo que ya no va a competir, o no estoy a lo mejor muy informado de eso, pero creo que el caballo ya inició ya su ciclo como tal, como semental. Porque al final del día fue un caballo que ganó el Futurity y ganó muchas otras cosas más. Casi llegó al $500,000 compitiendo. Y al final del día no ocupa más introducción. Es un hijo de goner en una de las mejores yeguas, y si no es que la mejor yegua en la historia, que es Wimpy Little Chick, ¿no? Entonces, al final del día el caballo ya demostró lo que tenía. Entonces yo creo que van a apostar más a invertirle a lo que va a estar dejando sus hijos. Porque al final del día fue un caballo generacional, así como lo es Amazing. Y pues vamos a ver lo que van a ir viendo hoy en día las crías, ¿no? Digo, afortunadamente, pues si tú lo sabes, por ahí estamos iniciando una hija de él. Por ahí la van a ver por ahí en el primer capítulo. Y pues digo, las primeras expectativas que yo tengo de la yegua, además de que pues, la escogimos y eso, buscar una buena yegua que es la que tiene como madre, que es hija de Banjois. Pues para mí las primeras sensaciones que me da, pues es una yegua súper talentosa, ¿no? Por ahí les vamos a estar compartiendo su avance de ella. Es una yegua súper talentosa, súper inteligente, y pues digo, al final del día aspiramos mucho con ella, no solo por lo que puede llegar a dar, sino por todo lo que trae detrás, toda la historia, el papá, la mamá. Y aparte van a ser los últimos. Bueno, hay que esperar su proceso, que pues al final del día terminan de competir, no luego van a ver sus primeros hijos. O sea, los caballos en Estados Unidos, tú lo sabes mejor que nadie, no a los 5 años es cuando empiezan más o menos su proceso como sementales. Los llevan poco a poco, solo con yeguas probadas al final del día, porque lo que buscan es que los hijos al final del día puedan topar y eso le den mayor renombre como semental. Pero bueno, seguiremos platicando un poco más sobre eso. Así es, y te digo, al final del día no son los únicos sementales. Sí. Va a haber muchos hijos más de goner. Ahorita el que entró a la final con Andrea, seguramente en algún momento va a ser semental. Y pues así va a haber, sementales y sementales. Al final del día todos quieren marcar una época, quieren hacerlo generacional. Y pues es buscar el próximo goner. Bueno, para seguir hablando de las líneas y los sementales de Estados Unidos y también de México, síganos en Rienda X, Gallito Ramírez, Andrés Peña. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias.